parece repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino porque todo me habla. Bienvenidos, el día de hoy vamos a tratar sobre la carta a los filipenses. Un poquito vamos a profundizar en quiénes son esta comunidad cristiana, cuál es su ciudad, cuáles son las características de la carta, los principales temas teológicos, también ver o descubrir quiénes son estos adversarios sobre los cuales Pablo les previene a los cristianos de la ciudad de Filipos, y también un poquito revisar y entender cuál es la importancia del himno cristológico que se encuentra en esta carta, no solamente para la comprensión de toda la carta, sino también para el vivir y el actuar cristiano. ¿Sí? Entonces vamos a empezar un poquito, vamos a ubicarnos sobre dónde pudo haberse escrito la carta a los filipenses. Normalmente hay una, vamos a decir, opinión tradicional que sitúa a Pablo en la ciudad de Roma cuando escribe esta carta, ¿no? Esta es una de las cartas conocidas como las cartas de la cautividad, ya que también en un inicio de la carta, en el capítulo 1, se menciona, o Pablo se ve a sí mismo como un hombre en cadenas, dando a entender que se encuentra preso. ¿Sí? Por ejemplo, quiero citar en este momento el siguiente versículo, donde dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 7. Además, es justo que yo tenga estos sentimientos respecto a vosotros, pues os llevo en el corazón, partícipes como son todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Entonces, ya que al parecer Pablo debe entender que se encuentra en prisión, en cautiverio, varios han querido ver que se encuentra precisamente en la ciudad de Roma, tal como, bueno, lo conocemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la parte final, la misma tradición cristiana que dice que estando preso en Roma, pues fue martirizado durante la época de Nerón. De esta visión, este punto de vista tradicional tiene su sustento incluso en los manuscritos griegos. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en el manuscrito B, conocido como el Códice Vaticano, en la parte final del manuscrito se hace una indicación que esta carta fue escrita desde Roma. ¿Sí? Hay que hacer la observación que este manuscrito, el B, fue escrito aproximadamente en el siglo IV. Incluso hay otros 3 manuscritos, más allá de que fue escrito en Roma, hay 3 manuscritos en donde se hace una indicación en la parte final que fue escrito por medio de Epafrodito, ¿no? Es un personaje que también aparece dentro de esta carta, que ya también lo vamos a ver en unos momentos. Estos 3 manuscritos tienen una numeración, se les cataloga como el 075, el 1739 y el 1881. ¿Sí? Cada uno de estos fue datado en el siglo X, ¿no? El 75, en el siglo X, el 1739, y el 1881 en el siglo XIV. Entonces, en esta visión tradicional compartida por los primeros cristianos, o los cristianos de los primeros siglos, ¿no? Se cree que fue escrita en Roma, y que Epafrodito, un compañero suyo que fue enviado por la comunidad de Filipos, es el que escribe esta carta a modo de secretario, ¿no? Pablo es quien dicta y Epafrodito es quien la escribe. ¿Qué otros sustentos podemos tener para poder suponer que la carta a los filipenses fue escrita en Roma? Bueno, precisamente en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 13, se hace una indicación que Pablo está en el pretorio, es un término romano. Se habla también en el capítulo 4, versículo 22, sobre los esclavos del emperador, ¿no? De hecho, da a entender, ¿no?, que dice, os saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César. Entonces, algunos hacen ver de que si está
Pablo indicando que les manda saludos a la comunidad de los filipenses, los de la casa de César, posiblemente sean sus esclavos o sus siervos, el lugar de donde escribe sea Roma. Igual la cita de Filipenses 1:13, vamos a leer un poquito para entrar en contexto. Dice lo siguiente, desde el versículo 12 lo voy a leer. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien con el progreso del Evangelio, pues se ha hecho público en todo el pretorio y entre todos los demás que me encuentro encarcelado por Cristo, ¿no? También es una referencia, un indicio de que puede haber sido escrito en Roma. Pero también hay puntos en contra de por qué es difícil que fuera escrito en Roma. Y eso se debe a que si la carta a los filipenses fue escrita cuando Pablo estaba en prisión en Roma, entonces ha tenido que ser escrita después de la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos, si uno lee específicamente Romanos capítulo 15, desde los versículos del 22 al 29, da a entender que la intención de Pablo ya no es evangelizar en estos territorios, sino su intención es de ir a España. Y al contrario, en la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 26 y capítulo 2, versículo 24, pues da la intención que Pablo desea ir a la comunidad de Filipos. Entonces son estas cuestiones los que algunos exégetas dudan de que Pablo haya escrito desde la ciudad de Roma. De hecho, una postura clásica entre los exégetas es de que Pablo pudo haber escrito esto desde la ciudad de Cesarea, aunque la gran mayoría ahora descarta esta posibilidad debido a la gran distancia que se encuentra entre la ciudad de Roma y Cesarea. Lo otro es que Pablo pudo haber escrito desde la ciudad de Éfeso, ¿no? Hay algunos que postulan que Pablo no solamente tuvo problemas en la ciudad de Éfeso, sino que estuvo cautivo. Las distancias también entre Éfeso y Filipos no son tan grandes, es factible que pudo haber escrito la carta, se pudo haber enviado hasta de Éfeso a Filipos, incluso para que Pablo pueda ir más adelante, ¿no? De Éfeso a Filipos la distancia no es tan grande. Si fue escrita desde Roma, se tiene que situar aproximadamente entre el año 60 después de Cristo. Si es escrito desde la ciudad de Éfeso, tendríamos que situarla muy cercano a la primera carta a los Corintios. Las fechas probables serían entre el 51 y 52 o el 54 y 55 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que podemos decir sobre el lugar desde donde se redactó la carta a los filipenses. Ahora, sobre los destinatarios, hay que tener en cuenta que la ciudad se llama la ciudad de Filipos, es una ciudad que se encuentra dentro de la provincia romana de Macedonia, que antiguamente era parte del reino de Macedonia. El nombre de la ciudad de Filipos se lo da precisamente el rey Filipo, quien es padre de Alejandro Magno, ¿sí? Filipo de Macedonia. En el año 146, ¿no? Cuando los romanos derrotan a los macedonios, pues la ciudad de Filipos, de hecho toda Macedonia, se convierte en una provincia romana. Marco Antonio, en el año 42 antes de Cristo, la convierte en una colonia de sus veteranos, precisamente después de ganar una batalla en esa región, en la ciudad de Filipos, en donde se enfrentan con los conspiradores de Julio César, con Casio y Brutus. Después, cuando Marco Antonio tiene un enfrentamiento, una guerra contra Augusto, ¿no? En la famosa batalla de Asio o Actium, en donde Marco Antonio pierde, Augusto, quien se convertiría en el emperador cuando Octavio se convierte al emperador César Augusto, pues va a destinar que sus veteranos puedan vivir también en esta ciudad de Filipos. Entonces, aparte de este dato, en el año 27
igual antes de Cristo, esta ciudad pasa a tener el nombre oficial de Colonia Julia Augusta Filipenses. Entonces tenemos que esta es una ciudad romana constituida por veteranos tanto de Marco Antonio como lo fue de Augusto. Es una ciudad romana, pero que también tiene mentalidad griega, acuérdense de sus orígenes. Y en este contexto es en donde Pablo va a fundar la primera comunidad cristiana en Europa. ¿Sí? Efectivamente, eso también lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sobre esta comunidad de Pablo, o primera comunidad de Pablo fundada en Europa, también tenemos ciertas referencias, ¿no? En Filipenses 4:15, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Filipenses 4:15? Vamos a leerlo en este momento. Dice así: y sabéis también ustedes, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuenta de gastos y entradas, sino solo ustedes. Bueno, acá hay una referencia que dentro de la región de Macedonia, los filipenses fueron los que pudieron ayudar en los gastos. Es una iglesia que se mostró favorable a la misión de Pablo, ¿no? Y como lo testimonia Hechos de los Apóstoles, es una comunidad fundada precisamente por Pablo. La primera persona convertida en esta ciudad, de hecho, va a ser Lidia, ¿sí? La vendedora de púrpura. Para eso voy a hacer una breve lectura del libro de los Hechos. Precisamente voy a centrarme en este pasaje. Entonces nos ubicamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ¿sí? Dice así: antes de esto, por si acaso, Pablo se encontraba en la región de Asia Menor, y después de esto llega a la ciudad de Filipos. A Hechos 16, versículo 11. Así pues, nos embarcamos en Tróade y navegamos derechos a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis, y de allí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde se suponía había un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia, era natural de la ciudad de Tiatira, pero que se encuentra en este momento en Filipos, es una comerciante, porque justo acá lo dice, y se dedicaba a la venta de tejidos púrpuras. El Señor le abrió el corazón para que se adheriese a las palabras de Pablo. Con ella y los de su casa recibieron el bautismo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no?, como Lidia, bueno, que no era de Filipos, pero se encontraba en esta ciudad, era una comerciante, es la primera conversa de esta ciudad, ¿no? Y a su vez Filipos se convierte en la primera ciudad de Europa que es evangelizada por Pablo. Aparentemente Pablo tiene ciertos problemas, diversas circunstancias que hacen que su estancia en Filipos termine mal. Eso lo podemos saber por Filipenses capítulo 1, versículo 30. ¿Sí? Vamos a leer qué dice. Desde el versículo 29, vamos a ver, tal es el designio de Dios que os ha concedido a través de Cristo, no solo la gracia de creer en Él, sino también padecer por Él, sosteniendo el mismo combate en el que me visteis y que ahora sostengo. Aparentemente su estancia en Filipos no terminó bien. Eso lo podemos saber, ¿no?, de las lecturas. Podemos leer Filipenses 1:30 o Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Por ejemplo, quiero hacer una breve lectura de este pasaje.
¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Bien sabéis, hermanos, que la visita que os hicimos no fue estéril. En efecto, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicarles el Evangelio de Dios en frecuentes luchas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿No? Aparentemente, cuando Pablo va a Filipos, es la primera comunidad que es evangelizada en Europa. Aparentemente, después tuvo problemas en Filipos, tuvo que salir de ahí, ¿no? Si hacemos un seguimiento a través de las cartas de Pablo, podemos incluso descubrir cuál fue la ruta que siguió después de salir de la ciudad de Filipos, ¿no? Aparentemente, después se retiró a Atenas, como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 19. Después fue a la ciudad de Corinto, eso se encuentra en el capítulo 18, versículo 1, ¿sí? Pablo, aparte, menciona la generosidad de las iglesias de Macedonia. Acá puede incluir Tesalónica y Filipos, ya que fueron ellas los que cubrieron sus gastos cuando estuvo de misión en la ciudad de Corinto. Esto lo sabemos por segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es el tema de los adversarios. Sí, es interesante, pero aparentemente hay un grupo de 2 o 3 adversarios que son personas que van a atentar o van a hacer peligrar la fe de los filipenses. Parte de esto lo tenemos en el capítulo 3, versículo 2. Hace referencia a los malos obreros. Sí, hay que tener en cuenta que la palabra obrero en el Nuevo Testamento tiene significado también de misionero. Sin embargo, acá se nos dice que estos malos obreros, o sea, estos malos misioneros o unos falsos misioneros, se les da el título de ser mutiladores. Mutiladores en el sentido que aparentemente ellos, cuando anuncian la fe cristiana, quieren hacer prevalecer el tema de la circuncisión. O sea, no se puede ser cristiano si los paganos no se circuncidan. Pablo a ellos les llama mutiladores, falsos o malos obreros. ¿Sí? Aparentemente son misioneros que, bueno, y esto lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 3, se confían en la carne, ¿sí? No se confían en Jesús, en Jesús el Cristo, sino en ritos del Antiguo Testamento. Posiblemente sean los mismos judaizantes que se advierten en la carta a los Gálatas. Estos serían los enemigos externos, pero también parece que hay enemigos internos. ¿Quiénes son estos enemigos internos? Aparentemente, en Filipenses capítulo 3, versículo 18, se habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Aparentemente son miembros que tienen ciertas tendencias libertinas o liberales. Por ejemplo, vamos a hacer una lectura de ese versículo. Capítulo 3, versículo 18. Dice así: porque muchos viven, como se los dije tantas veces, y ahora se los repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Para estos, su Dios es el vientre. Aquí esto es una referencia a sus propios deseos. Su gloria, lo vergonzoso, y su apetencia en lo terreno. Entonces, como lo decía, al parecer, estos enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que ceden a sus deseos, tienen tendencias libertinas. Ahora, ¿por qué se le dice enemigos de la cruz de Cristo? Porque precisamente la cruz de Cristo nos marca el camino de cómo debe ser la vida del cristiano, ¿no? Dar la vida como lo hizo Jesús. Eso ya lo vamos a ver un poco con el himno a los filipenses. Aparentemente, este es el análisis clásico que se tiene dentro del estudio bíblico, ¿no? Estos adversarios de afuera y los adversarios de adentro. Hay algunos incluso que quieren ver un tercer grupo. Este tercer grupo estaría en Filipenses capítulo 3, versículos del 12
al 16. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice este pasaje. Dice así: no es que lo dé yo ya por conseguido, o que crea que ya soy perfecto, más bien continúo mi carrera para ver si puedo alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía. Sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos, y acá está hablando en un sentido irónico, tengamos estos sentimientos. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos. Y si en alguno pensáis de otra manera, también eso os lo hará ver Dios. ¿Sí? Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos a la misma dirección. ¿Quiénes serían estos perfectos que, bueno, acá está hablando en un sentido irónico, ¿no? Porque Pablo se ve a sí mismo como aquel que todavía está en carrera, todavía no ha llegado a la meta que es Cristo, él está en camino. Sin embargo, aparentemente hay cristianos que creen que ellos ya han llegado a la meta, ya han llegado al estándar más alto de ser cristianos, ya no hay nada que tienen que mejorar, no hay nada que tienen que cambiar, ya no hay nada que pueden progresar en santidad porque ellos creen que ya han llegado a la meta. Y sobre estos también les advierte Pablo porque es un peligro a la comunidad. ¿Sí? Él mismo se pone de ejemplo. El que fundó esta comunidad cristiana dice: yo todavía estoy en la carrera, tengan cuidado. Otro tema que está muy presente en la carta a los filipenses es el tema de la alegría, que está citado en muchos pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 1 está citado en los versículos 18 y 25, en el capítulo 2 está citado en los versículos 2, 17, 18, 28 y 29. En el capítulo 3 está citado en el versículo 1 y en el capítulo 4 en los versículos 1, 4 y 10. En todos estos versículos está presente el tema de la alegría o del gozo por parte de Pablo, o la invitación que hace Pablo a los filipenses de estar siempre alegres. La alegría que caracteriza a Pablo y a la que llama a los filipenses se debe a que pueden participar de la resurrección de Jesús y estar con Él, si estamos en comunión con sus sufrimientos. ¿Sí? Si estás en comunión con Cristo, si padeces como Cristo, si estás al servicio de los demás como Cristo, entonces estén siempre alegres. La comunidad debe estar alegres. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 2 dice así: colmad mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, buscando todos lo mismo. No hagan nada por ambición o vanagloria, sino con humildad. ¿Sí? Ese es el tema principal que dice Pablo. Colmen mi alegría teniendo un mismo sentir. Pero ¿cuál es el sentir que debe tener la comunidad? Ser una comunidad que no debe vanagloriarse de sí misma, sino que tiene que ser humilde. ¿Sí? Otro ejemplo lo podemos tener, por ejemplo, versículos 17 y 18. Dice así: y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, aquí está hablando Pablo, me alegro y congratulo con ustedes. De igual manera, también ustedes alégrense y congratúlense conmigo. ¿Sí? El hecho que Pablo ofrezca su vida como sacrificio, al igual que lo hizo Jesús, debe ser motivo de alegría. ¿Por qué? Porque participar de los padecimientos de Cristo también va a ser participar de su gloria, participar de la resurrección. Por último, quisiera tocar un tema que es muy importante y es lo que le da también una unidad a la carta a los filipenses, que viene a ser el famoso himno cristológico que está en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. ¿Sí? Vamos a leerlo de este libro. Dice así: el cual, siendo de condición divina,
no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este himno, que es muy precioso, tiene unas verdades que son muy interesantes y muy profundas. En primer lugar, nos indica o nos dice que Jesús es divino, ¿sí? Pero al ser divino, Él no se manifestó, no se presentó al mundo en su condición gloriosa, se despejó, se vació, lo que se conoce como la famosa kenosis. Se vació de su gloria y tomó la apariencia de hombre, de siervo, ¿no? Rebajándose hasta lo más último, hasta padecer la muerte, pero no cualquier muerte, la muerte más humillante, más deshonrosa, la ejecución en la cruz. Y es en este sentido cuando este Cristo, este Jesús divino, se humilla hasta tal punto de morir en la cruz, es en donde Dios su Padre lo vuelve a exaltar, ¿no? Lo vuelve a glorificar. Este himno, les digo que es importante y da sentido a la carta porque es precisamente lo que Pablo ha vivido, es el testimonio que da Pablo a los filipenses. También es el testimonio que, por ejemplo, en el capítulo 2, en los versículos del 19 hasta el 30, se pone de ejemplo también a Timoteo y Epafrodito, ¿no? De Timoteo se dice que es un colaborador que está también al servicio del Evangelio, lo mismo que Pablo, está al servicio del Evangelio. Acordemos el himno del Mesías sufriente en Filipenses. Jesús mismo toma la condición de siervo, se pone al servicio de lo mismo que Pablo, lo mismo que Timoteo. Y por un lado también se nos habla de Epafrodito, que se puso al servicio de Pablo asistiéndolo en sus necesidades. Sí, estos dos ejemplos de Timoteo y Epafrodito solo tienen sentido si los leemos a la luz de este himno cristológico. Sí, insisto, Pablo aquí, y es muy probable que Pablo esté tomando un himno que ya ha sido conocido por la liturgia cristiana, pero que lo va a incorporar a su carta. Esto lo sabemos porque el lenguaje que se utiliza en este himno no es muy común de las cartas de Pablo. Sin embargo, va a dar pie para toda esta reflexión y todo este mensaje que quiere dar Pablo a los filipenses, ¿sí? Para poder participar de la alegría, de la resurrección, para poder estar con Cristo, debemos adoptar la condición de siervo, servir como Jesús, ¿no? Y vivir nuestra vida con humildad. Esa debe ser la causa de la alegría. Es por eso que Pablo, incluso estando en cadenas, estando en la cárcel, él se encuentra alegre. Sí, por último, para terminar, hay algunos que quieren ver también un pequeño extracto o una condensación del himno cristológico que hemos leído, que se encuentra en el capítulo 3, versículos del 20 al 21, ¿sí? Que más o menos que dice lo siguiente: esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, que transformará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, por el poder que tiene de someter todas las cosas. Entonces, esta pequeña conclusión, este pequeño himno, algunos dicen que posiblemente en un original pudo haber sido o estuvo unido al final del himno anterior que hemos leído, o puede ser una condensación del primer himno, que es capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y en este himno, en este extracto que hemos leído del 20 al 21 del capítulo 3, se nos dice precisamente que esperando en el Señor Jesús, en el Jesús el Cristo, Él es el que va a transformar nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso. Sin embargo, esto no puede ser si es que no tenemos la actitud de siervo.
si no tenemos esta actitud de kenosis como la tuvo Jesús, de despojarnos hasta dar la vida siempre por el otro, por servir al otro. Solamente así, cuando el hombre se abaja hasta lo más bajo como Jesús, el Padre lo va a resucitar. No puede haber resurrección si no pasamos por la cruz. En fin, espero que estas pequeñas conclusiones, estos pequeños datos, les pueda servir para la comprensión de esta carta muy bella y que la pueden leer incluso de un solo tirón, de una sola leída, pero siempre es bueno después, paso por paso, ir reflexionando los capítulos. Tiene muchas enseñanzas. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Nos vemos en otra ocasión. Dios los bendiga.